Buenos días. Good morning. Le damos muchas gracias a Dios por el día de hoy. We'd like to give God just all the praise for today. Esto es un ensayo de lo que pasará en el cielo, This is just a practice right now of what we're going to be doing in heaven. donde dice la palabra de Dios: de todo lengua y nación estaremos alabando al Cordero. Just like the Word of God says, all the languages and nations will be before the throne of God worshiping Him. Hoy vamos a estar viendo en el libro de Hechos, capítulo 2, Today we're going to be in Acts chapter 2. If you want to go ahead and pull your Bibles out and read along with us. del versículo 1 al 42. We'll be looking at the entire chapter, verses 1 through 42. La venida del Espíritu Santo. This is when the Holy Spirit came. Al estudiar este capítulo 2 del libro de los Hechos, As we study the chapter 2 of the book of Acts, debemos aclarar que es imposible en una sola prédica we must clarify that it's impossible to preach this in just one sermon. y con el tiempo que tengo disponible And with the time that we have available entrar en todos los detalles de este gran capítulo. to go into all the details of this chapter. Es por eso que solo nos centraremos en algunos puntos importantes. So that's why we're just going to focus on a couple of important points. No que los demás no lo sean, It's not because the others aren't important, sino que debemos hacerlo por razones de tiempo. but we have to do this for just the time that we have available today. Nos hubiese gustado disertar largamente, We would have loved to speak to this chapter at length today. como lo dice el apóstol Pablo en Hechos 29, But just like Paul said in Acts chapter 20, verse 9, no para dormirnos en un sueño profundo como le pasó a Eutico, we don't want to put you to sleep in a deep sleep just like Eutychus was. que cayó del tercer piso, He actually fell out of the third floor of the building. sino para profundizar en la bendita palabra de Dios. But we'd rather go deeper into the blessed Word of God. Pero debo darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir su palabra con este grupo de personas de diferentes lenguas, naciones. But sincerely, I just want to give thanks to God for giving me the opportunity here today to share His Word with this group of people from different languages and different nations. Vamos a orar nuevamente. Let's pray. Padre bueno, Dios eterno, Father, eternal God, te damos muchas gracias por el día de hoy. we give you thanks for today. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Thank you, God, for your grace and for your mercy. Y gracias por permitir que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. And thank you, God, for allowing your Holy Spirit to be in the midst of us today. Esperamos que se mueva con poder de lo alto en medio nuestro. We expect and look forward to what you're going to do in each one of us today. Y queremos darte la honra y la gloria que solo tú mereces. And we want to give you all the honor and glory that you deserve today. Bendícenos por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Bless us, God, this morning, and thank you, God, for sending your Son, Jesus, to the cross. Amén. Amen. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 42. And so Frank is going to read Acts chapter 2, verses 1 through 42. And just for the sake of time, he's going to read it straight through in Spanish. And you can read along in your Bibles in English. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuevas lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y de todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas estos es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquel día derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd de estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, engendrado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarán de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viviendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para nosotros llegar a este capítulo 2, To arrive at chapter 2, necesariamente tenemos que ver lo que sucede en el capítulo 1. we first must look at what happened in chapter 1. No lo voy a leer. I'm not going to read that though. En primer lugar, el Señor Jesucristo, después de su resurrección, In first place, after Jesus was resurrected, se les apareció a los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. he appeared to the apostles and he began to speak to them about the kingdom of Como nos God. dice Hechos 1:3. Just like it said in Acts chapter 1:3. Es en esos días cuando les ordena que se quedasen en Jerusalén. It's those days that he told them to go forward and to stay in Jerusalem. Y esto conforme a la promesa del Espíritu And this was according to the promise that the Holy Spirit had que given, hizo el Padre en Juan 14:26. that the Father gave to the disciples, that Jesus gave to them in John chapter 14, verse 26. Dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. And it says in John chapter 14, verse 26, it says, the Helper will come, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things, and he will remind you of everything that I've told you. Luego llegó el tan esperado día de los apóstoles que estaban esperando y los seguidores de Cristo, el día de Pentecostés. Then later came the long-awaited day that the apostles had been waiting for, which we call the day of Pentecost. En el judaísmo, esta fiesta de Pentecostés es la fiesta agrícola o la fiesta de las semanas. In Judaism, it was called Pentecost. Pentecost was called the agricultural feast that they celebrated 50 days after the Jewish Passover. Celebrada 50 días después de la Pascua judía, en que se engrandecía a Dios por la cosecha de trigo. And it was a way to celebrate God after the wheat harvest. Esto en cuanto a lo que era el judaísmo, pero en cuanto al cristianismo, 50 días después de la resurrección de Jesús, marcaba el descenso del Espíritu Santo con poder sobre los apóstoles y el nacimiento de la iglesia cristiana. This was in Judaism, but in Christianity, 50 days after the resurrection of Jesus, which we just celebrated at Resurrection Day, marks the descent of the Holy Spirit and power upon the apostles and the birth of the Christian church. Amados hermanos, esto no es coincidencia, es deincidencia. My brothers and sisters, this is not a coincidence, but this is God's providence. En tercer lugar, los discípulos obedecieron al Señor. The disciples obeyed the Lord. Estaban todos unidos y juntos. They were all with one accord and together. Aquí hay dos palabras que debemos no pasarla por alto. And there's two words that we want to look at that we don't want to just pass over. Y es la palabra unánimes, que viene del griego hupomojandon, con un mismo propósito, unidos en un mismo sentir o en una sola voz. Yeah, there's one word that is in the verse there called one accord, and it comes from the Greek word homothumadon, and it means with one purpose. It's united, to be united in the same mind and in the same voice. Unánimes representa la armonía, la paz y la cooperación espiritual entre los creyentes para alcanzar metas comunes. Yeah, to be of one accord means that it represents harmony, peace, spiritual cooperation among believers to accomplish common goals together.
Para los que llevan anotaciones, en Hechos 2:46 y 47, en Romanos 12:16, en Romanos 15:6 y en Primera de Corintios 1:10 pueden ampliar el conocimiento. Yeah, if you'd like to study this a little bit more, you can look at Acts chapter 2, verses 46 through 47. Also in Romans chapter 12, verse 16, and Romans chapter 15, verse 6, and 1 Corinthians chapter 1, verse 10. La otra palabra que nos llama la atención es la palabra juntos, del latín juntus, unidos, enlazados, poner un yugo, no como muchas parejas que viven juntas, pero no revueltas como el agua y el aceite. Yeah, the other word that draws attention to us in this verse is the word together. And from the Latin, it's, I don't know how to say this in Latin exactly, but junctus, we'll say. United, joined together, yoked together. Not like many couples who live together, but not mixed. It's not like water and oil. Aquellos primeros creyentes estaban unidos por un mismo espíritu en amor y fe, como el Señor ordenaba, unánimes juntos. And so those first believers were united together with the same spirit in love and faith, just as the Lord had commanded them to be, with one accord together. Eso espera Dios de cada uno de nosotros. And this is what God hopes for each one of us. Que disfrutemos del Santo Espíritu en unión. He loves when the Holy Spirit brings us together. En cuarto lugar, vemos el gran acontecimiento, el versículo 2, cuando dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. And so we see in this verse this great event that happened when suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and this was associated with the Holy Spirit. Esto se asocia principalmente con el Espíritu Santo. Manifestación repentina, poderosa y transformadora de la presencia de Dios. Yeah, so it was a sudden, powerful, and transforming manifestation of the presence of God. Aquellos discípulos tenían lenguas repartidas como de fuego, cada uno sobre su cabeza. Yeah, the disciples actually had divided tongues of fire on top of each one of their heads. Las llamas representan el poder transformador de la palabra, la purificación y la capacidad para comunicar el mensaje divino con valentía y sin barreras And idiomáticas. so the flames that came on top of their heads, they represented the transforming power of the word, purification, and the ability to communicate the divine message boldly and without any language barriers. Hoy oímos hablar en varios idiomas, Yeah, today we were able to hear many different languages, pero notamos que alguien traducía para entenderlo. but we had somebody that translated so that we could understand. En aquel día los discípulos empezaron a hablar en lenguas que no conocían. In this day that happened on Pentecost, the disciples began to speak in languages that they didn't know, permitiendo que todas las personas en Jerusalén los escuchasen y lo entendieran en sus propios idiomas. Yeah, and the miracle is that it allowed everybody that was there that day to be able to hear the gospel in their own language. Y dice la palabra de Dios, y fueron llenos del Espíritu Santo. And it says in the Word of God that they were filled with the Holy Spirit. En la mayoría de los casos, ser llenos del Espíritu Santo significa estar capacitados para el servicio, generalmente el de la proclamación o el de la misión. Yeah, and in most cases, being filled with the Holy Spirit means being empowered for the service and the proclamation of the gospel. Esto no implica para esos apóstoles una carencia inicial, sino que simplemente comunica una experiencia especial del Espíritu para llevar a cabo la misión desde Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria y a los confines de la tierra. Yeah, this doesn't mean that the disciples had not received the Spirit already. If we go back to John chapter 20, verse 22, Jesus had breathed on disciples and they had received the Spirit. But here they were filled with the Spirit in order to carry out the mission of just sharing the gospel from Jerusalem, Judea, and Samaria, and even to the ends of the earth. Aquí específicamente en el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del poder para la obra de ese día y de ahí en adelante. And so specifically on this day of Pentecost, the disciples were filled with the power of God for the great work that God had for them that day. Eso lo sabemos entre otros versículos porque en Juan 14:17
This is something that we know from other verses like John chapter 14 verses El Señor 17. les dice, pero nosotros lo conoceréis porque mora en vosotros y estará con vosotros, refiriéndose al Espíritu de Dios. So in John chapter 14, 17, it describes the way what Jesus is talking about here in Acts. De manera que cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, That when somebody becomes a Christian, they're converted to Jesus, recibe el paquete completo de la salvación. that they receive all of the complete package of salvation. They receive salvation from Jesus, but they also receive the Holy Spirit. En el versículo 7 vemos la multitud que dice estar atónitos y maravillados. So in verse 7, we see that the crowd says that they were amazed and astonished. Y yo quiero llamar la atención a ustedes con una palabra que dice ahí, And I want to just call your attention to one word that was stood out to me there. y es la palabra Galileo. And this is the word Galilean. Dice en el versículo 7, ¿no son galileos todos estos que hablan? And in verse 7, the crowd was amazed and they said, aren't these, not all these that are speaking the gospel Galileans? Es interesante entender que Galileo es un término despectivo. It's interesting to know that to be called a Galilean was actually a derogatory term during this time. Un término de desprecio para algunos en la época. Yeah, it was a term that just showed contempt to the people being called Galileans. Los galileos eran considerados incultos, de acento rústico y de dudosa pureza racial. The Galileans were considered to be uneducated people with an accent that didn't come across very well, and they were questionable as far as their racial purity. Por eso se llamaba Galilea de los gentiles. This is why they called them the Galileans of the Gentiles. Los judíos eran la élite de la época. The Jews were I missed the part of there. The king in the area, maybe. Yeah. Los reyes de la zona. Okay, the De king said, raza pura. Sí. dijo los reyes de la zona. Sí, se creían ellos. Okay, sí. Que ellos son los reyes de la zona. Sí. Los gentiles eran los demás. Sí, es una broma. No, he was saying that the Galileans were basically seen as people who were kind of the country boys out in the country, uneducated. Like, how are these people coming into our place and speaking? And the Jews were basically seen as the people who were the sophisticated. So, Amados hermanos, Jesús creció en Galilea. brothers and sisters, Jesus. No estoy escuchando bien eso. Jesús creció Yes, en okay. Galilea. Yeah, brothers and sisters, Jesus was born and raised as a Galilean. Eso lo pueden ver en Mateo 2, 19 al 23. This is what we can see in Matthew chapter 2, verses 19 through 23. De allí también reclutó la mayoría de sus discípulos. From there he was able to bring forth most of his disciples. Ahí también inició su ministerio, There in Galilee, Jesus also began his ministry. pero también realizó sus primeros milagros. And there in Galilee is also where he did many miracles. Eso para los que llevan anotaciones lo pueden buscar en Mateo 4, 17 al 23 This is something that we can also see in Matthew chapter 4, verses 17 through y en 23. Juan 2, 11. And in John chapter 2, verse 11. Por eso la expresión de Natanael en Juan 1:46, busque conmigo, Juan 1:46, And that is why Nathanael says in John chapter 1, verse 46, dice Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. and Nathan said, can anything good come out of Nazareth? Nazaret era una pequeña aldea de Galilea. And Nazareth was a small village that was there in Galilee. Amados hermanos, de ese sitio era el Señor Jesucristo. And my brothers and sisters, this is where Jesus came from. Luego, ¿qué aconteció? Aquella multitud estaba atónita y perpleja. And later on, we see that crowd was amazed and that they were perplexed. De lo que estaba pasando con estos hombres vulgares. That all this was occurring with people that were from the countryside, like the Galileans. Estaban paralizados, estaban maravillados. They were amazed and they were perplexed.
Y algunos del grupo decía esta expresión: esta gente está llena de mosto, o sea, están borrachos, están embriagados. Yeah, and so some of the people were so amazed and they thought this couldn't be real that they looked at them and said, these people must be drunk. They're full of wine. En el capítulo 2, el versículo 14, Pedro entonces le predica con poder. And so when we got to chapter 2, verse 14, we see that Peter preached the word of God to them with power. Y vemos un cambio de esta expresión de Galileos And we see a change that is coming from these Galileans here. a lo que vamos a ver cómo le dicen luego varones hermanos. And later on, he's going to call them brothers. En el versículo 37 vemos la obra del Espíritu Santo. And so we get to chapter verse 37, and we begin to see the work of the Holy Spirit here. Cuando dice, al oír esto, se compungieron de corazón. And when they heard this, they were cut to the heart. O sea, tuvieron una profunda reacción de dolor, tristeza y remordimiento después de aquel famoso sermón. In other words, they experienced a deep reaction of pain in their heart, sorrow and remorse after that sermon that Peter preached that day. Lo que los llevó a un cambio de actitud, tocados por el Espíritu Santo, se dirigieron a los apóstoles, a los que anteriormente los llamaban con desprecio Galileos, ahora le dijeron varones hermanos. And so this led them to a change in their attitude there. They were touched by the Holy Spirit. They turned to the apostles whom had previously looked down upon them, calling them Galileans, and now they called them brothers. Se produjo en ellos un cambio de corazón, corazón de piedra a un corazón de carne por el poder del Espíritu Santo. Yeah, so a change of heart took place in them, from a heart of stone to a heart of flesh through the power of the Holy Spirit. Eso ha hecho Cristo con todos los que conocemos su nombre. And this is what God has done for each one of us that has come to know Jesus Christ. De un corazón de amargura, de odio, We've had a heart that was bitter, that was full of anger, a un corazón reconciliador y de amor. and to a heart that is full of love. Por eso algunos de la multitud presente preguntaron, That's why some of the people in the crowd ask, what shall we do? ¿qué haremos? ¿Qué haremos? A lo que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. En el versículo 41 de nuestro texto de Hechos 2, nos dice tácitamente o implícitamente que no todos los que estaban allí recibieron su palabra. Yeah, so in verse 21, it tells us implicitly here that not everybody who was there received his word, Aunque dice que se convirtieron 3,000 personas, but 3,000 people did. pero no sabemos cuántos rechazaron a Cristo. But we don't Y al Espíritu know Santo. from the Bible how many people rejected Christ that day. En ese momento la iglesia reflejó la voluntad de Dios para cada generación en todo tiempo. So there the church reflected the will of God for every generation and for all of time. Luego dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las And oraciones. so later in the Word of God, it says they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. A ese llamado, cada creyente nacido en Cristo Jesús, debemos hacer lo mismo. And for this is the call that each Christian has to do in their life. Es a esa multitud a los cuales se le prometió la venida del Espíritu Santo, y Dios, como siempre, cumplió su promesa. And that crowd was promised the coming of the Holy Spirit, and God has always fulfilled his promise. A nosotros dice la palabra de Dios que Cristo viene pronto en Apocalipsis 22:7. Yeah, to us, the Lord Jesus says, look, I am coming soon. Dice, ciertamente vengo en breve. He says, and yes, I am coming soon. Amados hermanos, hoy ese mismo Espíritu que descendió con poder del cielo está en medio nuestro.
Yeah, today, my brothers and sisters, the same Holy Spirit who descended with power from heaven is among us. Y su propósito es obrar en cada creyente. And he is here today with the purpose of working in every believer. Él quiere fortalecer tu fe y quiere equiparte para la obra de predicar el bendito evangelio de He wants to Jesucristo. strengthen your faith. He wants to equip you to carry out the work of preaching in the blessed gospel of Jesus Christ. Pero también ese mismo espíritu But also this same Holy Spirit trae arrepentimiento a aquellos que persisten en pecar contra Dios, un Dios 3 veces santo. He also brings a heart of repentance to those who persist in sinning against the holy God, Que no tendrá por inocente al culpable. who will not by any means leave the guilty unpunished. Es concerniente hacerle algunas preguntas. ¿Tú has lavado tu ropa para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, como dice Apocalipsis 22:14? Yeah, let me ask you a few questions here. Have you washed your robes that you may have the right to the tree and may enter the city through the gates? ¿O tú eres como parte de la multitud que escuchó el sermón y rechazó a Cristo y al Or- Espíritu Santo? Are you part of the people that day that heard the sermon and rejected the words of Christ? Hoy es un buen día para aprovechar la obra del Espíritu Santo y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Today is the day to take advantage of the work of the Holy Spirit in you and the work of Christ on the cross to forgive you of your sins. Si no conoces a Cristo, hoy es un buen día para entregar tu vida a Cristo una vez y por siempre. Yeah, if you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, today is the day for you to give your life to Him. Y si tú eres un creyente, ¿adoras tú al nombre de Dios de todo corazón? Yeah, if you're here today and you are a believer, then worship God with all of your heart. O cuando ves las letras de la canción y ves el grupo que canta, ¿es un espectáculo que estamos viendo o tú eres parte de la adoración? Yeah, or do you, when you see the words on the screen, do you just sit and watch as a spectator, or do you join in and praise God? ¿Proclamas tú a un Dios que dice la palabra, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener? Are you a Christian who, when you see at the, otra vez? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Yeah, Cuando do se you edificó see el a templo God Salomón. who has created, I think I'm getting this right, all of the heavens and all of the earth, that none of them can contain His power? Si tú conoces ese Dios poderoso, And if you know this God so powerful and great, debes adorarlo en espíritu y en verdad. you should worship Him in spirit and in truth. Y debes hacerlo con un corazón efusivo y amoroso. And you should give your whole heart towards God. Quiera Dios hablar a tu corazón Is God speaking to your heart right now? y que sea en tu vida un día antes y un día después de hoy. Otra vez? Un día antes y un día después para la gloria de Dios. Yeah, for Cambio, yesterday. change, Yeah, have your you hair. seen a change in your life from yesterday speak to in- today in and language. forever? Yeah, amen. Love Change change. your hair antes a después. Have Cambio you de- seen a change in your life Quiera from the Dios time hab- that you've known Jesus to today? Quiera Dios hablar a su pueblo en el día de hoy. Yeah, God wants to speak to this group today here. Vamos a orar. Let's pray. Padre bueno, Dios eterno, Holy God, we come before you today te damos muchas gracias por el día de hoy. to give you all the praise and glory for today, Te damos gracias por tu palabra. to give you praise for your word. Te damos gracias, Señor, por permitir que nuestro Señor Jesucristo muriera en una cruz por cada uno de nosotros. To give you praise and thanks that you sent your son Jesus to die on the cross for each one of us. Gracias por tu Santo Espíritu que está guiándonos en este día. Thank you so much, God, for your Holy Spirit that is guiding each one of us. Esperamos verte en tu trono muy pronto. We want to see you on your throne very soon, God. Permite que podamos seguir haciendo la obra que nos has encomendado. Yeah, Lord, please help us to continue to do the work that you've given each one of us. Guarda nuestras mentes y corazones
God, would you protect our hearts and our minds y sigue derramando de tu gracia en medio nuestro en este día. to continue in your grace and your mercy throughout these days. Alabado sea tu nombre en el nombre de Jesús. We worship you, O God, in Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano.